Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y ya nos encontramos con nuestro amigo, el abogado tributarista Luis Farfán Falcón, abogado tributarista. Vuelvo a redundar nuevamente porque es importante, porque hay diferentes tipos de abogados, pero él es específicamente abogado tributarista. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Buen día. Bien, buen día, Marruto. Un gusto. Unos especialistas conversaban la vez pasada y decían, en el Perú tenemos un problema, y es que tenemos que cambiar el chip, porque los problemas del panorama tributario no son el fondo, sino la forma, dicen de estos. De manera general podemos comentar, dice que en el Perú el sistema tributario que aplicamos se basa en dos impuestos, el IGB, que es el 55% de lo recaudado, y el impuesto a la renta, que es el 30% de lo recaudado. ¿Por qué tenemos que pagar tantos impuestos en nuestro país? Bien, el grueso de la recaudación de nuestro país, a diferencia de otras realidades, está dado sobre el impuesto indirecto, que es el impuesto general a las ventas. Indirecto. Indirecto, así es. ¿Por qué se denomina un impuesto indirecto? Porque es un impuesto que lo paga tanto el pobre como el rico, ¿no? Sin interesar muchas veces, la capacidad contributiva. Es decir, quien compra una botella, por ejemplo, de agua, paga IGB. Quien compra una botella de whisky, paga IGB. Es decir, el IGB lo pagamos todo. Exacto. Entonces, al ser un impuesto indirecto, no hace ese distingo. Entonces, lo que debe propender el sistema tributario es a que los impuestos reales, como es el impuesto a la renta, es el impuesto que debería ser el que dé el grueso o la mayoría de la recaudación. El impuesto a la renta, no el impuesto general a las ventas. No, en nuestro país el que lleva el primer rango de recaudación es el impuesto general a las ventas y es el que lleva más evasión. ¿Por qué el Estado peruano recauda más en IGB? Porque es el impuesto más rápido que tiene para poder captar recursos. Entonces, para poder captar recursos, el IGB se constituye una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque recae sobre todas las transacciones, básicamente. 5 transacciones básicas: compra-venta de inmuebles, prestación de servicios, contrato de construcción, primera venta de inmuebles. Entonces, como son las operaciones más frecuentes, más ordinarias, entonces el Estado dice, estas operaciones les voy a cobrar impuestos. Y como son las operaciones más comunes, son las operaciones que reflejan valor agregado, entonces lo que hacen simplemente grabar ese universo de operaciones, pero no refleja la capacidad contributiva real, como sí sucede en el caso de los impuestos directos, como es renta. Por ejemplo, en el caso de renta, sí grabo una verdadera capacidad contributiva real, mejor dicho, ¿no? Pero te puedo sacar la vuelta con mis boletas. Claro, pero ahí estamos hablando ya de un tema delictivo. Claro, pero, o sea, por eso que el impuesto de renta es menos que el IGB, porque el que menos le saca la vuelta al Estado en ese sentido. ¿Me pagas tú? Bueno, hermanito, ¿sabes qué? Te voy a dar 2 boletas. Por supuesto. ¿Ya? Y me eximo de pagar un impuesto a la SUNAT. Sí, justamente a raíz de esta problemática que ha habido, porque el alto grado de evasión de IGB llega al 36% según las últimas cifras, el Estado durante los últimos años ha implementado una serie de medidas como el régimen de detracciones del IGB, que es un régimen que en su momento se justificó por el alto grado de evasión. Claro. Hace más de 10 años ya aproximadamente de esto. Pero hasta la fecha ese régimen, conjuntamente con otros regímenes especiales del IGB, no han solucionado el problema de la evasión. Más bien lo que están trayendo es descapitalizando a las medianas y pequeñas empresas. Las detracciones funcionan bien simple. Significa que si yo, por ejemplo, soy la empresa A y tengo la empresa B, la empresa A le presta servicios a la empresa B y la empresa B le tiene que pagar 100, supongamos, a la empresa A, no le va a pagar los 100 en su cuenta comercial, sino le va a pagar, supongamos, 98, ¿no?, en su cuenta comercial y un 2% en una cuenta que tiene en el Banco de la Nación. Esa cuenta del Banco de la Nación, si bien nominalmente es de propiedad de la empresa, mediana, pequeña o gran empresa, esa cuenta solamente sirve para el pago de impuestos. Es decir, esa cuenta no es de libre disponibilidad. Entonces, muchas veces el Estado lo que dice es: necesito plata. Ingrese esa plata que está congelada en recaudación, se asegura el pago. Claro. Pero ese régimen descapitaliza a las medianas y pequeñas y a la gran empresa. Sobre todo a las medianas empresas, pequeñas y medianas, porque bueno, a veces las grandes empresas están fondeadas, ni en el extranjero, ni aquí y allá, ¿no? Uno no sabe a veces. Tienen otros mecanismos de financiamiento. Y están pues, y tienen todo un respaldo y un soporte, pero la pequeña y la mediana, ¿quién le da el espaldarazo? Nadie.
Así es, por eso es que buscan mecanismos de financiamiento alternativos, pero muchas veces que no están regulados por la SBS, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ahora, Luis, yo la vez pasada escuchaba, y no sé tanto de esto, pero decía, ¿no? Yo fabrico esta taza, pero ya pagué un impuesto. Llevo esta taza a un supermercado y el supermercado está pagando un impuesto por esta taza. Compro yo esta taza y pago un impuesto por esa taza. Entonces esta taza tiene más impuestos que todas las tazas del mundo. Ya, lo que pasa es que hay que entender ahí la dinámica del impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas es un impuesto traslativo, es decir, es un impuesto que va saltando en cada fase de la cadena de producción, comercialización, distribución, y finalmente quien lo debe soportar es el consumidor final, es decir, el que va a hacer el consumo del bien. Entonces, supongamos, voy a fabricar este vaso, y este vaso necesito fibra de vidrio, necesito arena, necesito fuego, insumo, mano de obra. Esos IGBs que yo como empresario que voy fabricando este vaso, por ejemplo, yo no tengo por qué soportarlo. Claro. Porque eso lo va a tener que soportar la cadena, es decir, hasta que llegue al consumidor final beneficiario. Lo hago, me cuesta un sol, se lo doy a la cadena a un sol 50 y ella la vende a 2 soles y yo lo compro a 3. Claro, por eso es que el impuesto general a las ventas debe tender a ser un impuesto neutral, cosa que en nuestro país ha sucedido lo contrario por la excesiva formalidad, en la rigidez de las normas. ¿Por qué? Porque en ese caso el IGB se va quedando en las cadenas y va encareciendo los productos. Claro. Se produce un efecto nefasto que se denomina un efecto cascada. Entonces, si el producto vale 100 y el IGB no se traslada a la siguiente fase, entonces se queda ahí y encarece el producto, ¿no? Y eso genera un efecto, pues, negativo, porque el consumidor final, valga la redundancia, finalmente va a recibir un producto mucho más caro, o un doble, triple IGB de repente. Bueno, ¿no? al final, como mediano o pequeño empresario, bueno, pues me voy a quedar en la legalidad, no me voy a formalizar. Sí, bueno, esa es una alternativa, pero es una alternativa extralegal. Y como conversábamos, pues, el asunto, más que el problema del empresario, es el problema del sistema tributario. Pero el sistema tributario debe tender a ser un sistema simple, ¿no? La simplicidad es básica. Y si estamos hablando del cumplimiento tributario, ese cumplimiento tributario también no solamente no debe ir de la mano de temas de rigurosidad. O sea, la rigurosidad, la sustancia es muy importante, la forma también, pero debe haber un equilibrio, cosa que no existe. Aquí lo que se está haciendo es poniendo muchos candados formales para poder gozar, por ejemplo, de deducir un crédito fiscal del IGB, para pagar menos impuestos a la renta para un gasto, por ejemplo. Entonces, me ponen tantos candados que me impiden, de alguna manera, pagar menos impuestos legalmente y, lamentablemente, pues se ven casos de fraude fiscal, ¿no? Hay un tema muy importante y el otro día me lo preguntaban por las redes sociales, un poco a raíz de lo que habíamos conversado y me decían, hay que hacer esta pregunta. Me decía una señora, yo voy a un centro comercial, no voy a decir el nombre, ella sí me dijo el nombre, y dona usted tanto, dona usted los 5 céntimos, dona usted para esto. Y me decía, pero eso que yo dono, al final, no llega, puede ser a cualquier institución benéfica, no llega con mi nombre, sino llega con el nombre de la empresa que lo ha recaudado, del centro comercial que lo ha recaudado, y al final el favorecido es ese centro comercial en el tema de impuestos y no sé qué cosas. Interesante observación, Marco. Mira, eso responde de alguna manera a un mito urbano, de alguna forma, porque las grandes compañías en ese aspecto son muy cuidadosas respecto a la deducción de gastos. Te pongo en contexto. La norma permite que las empresas puedan deducir. Deducir es algo bien simple, restar, para pagar menos impuestos las donaciones. Entonces, si una compañía hace una donación a un pequeño empresario, una donación a una entidad sin fines de lucro, a una entidad estatal, puede pagar menos impuestos, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con los supermercados? Los supermercados lo que hacen es recaudan y entregan. Pero esa plata que están entregando no la están mandando como para pagar menos impuestos. Donde sí se ven beneficiados es en el tema del marketing o la publicidad, porque van a llevar la plata de la donación y van a decir, mira, esta donación no es de Juan Pérez, no es de Luis Farfán, no es de Marcos, no es de Ángel, no es de X, sino es del supermercado tal, ¿no? Entonces, exacto. El tema del marketing ahí es que está donando tal supermercado, pero no tal persona. No lo va a favorecer en el tema de deducción. No, ese es un mito, como se dice, urbano. Sí, hay un tema ahí de conocimiento al respecto, ¿no? O sea, una empresa grande no se expone a una situación de deducir indebidamente una donación. Ahora,
quizás de repente residualmente, pero hasta donde tengo conocimiento o la práctica no incurre. Es importante, dice que tenemos el IGB más caro de toda Latinoamérica. Uno de ellos. No es el más caro porque, por ejemplo, Argentina está bordeando el 21, pero no es el más, está dentro del rango promedio, ¿no? Yo me acuerdo, hace algunos años estaba el problema de que vamos a bajarlo a 17, pero todo el mundo dice, no, lo bajamos a 17, se cae el Perú, nos descapitalizamos. Entonces, un punto porcentual que le bajes al IGB, al Impuesto General a las Ventas, ¿nos va a descapitalizar? Yo creo que sería mucho más factible y mucho más fácil para el mediano y pequeño empresario, que al final es el que sufre más, ¿no? Claro, si aplicamos una medida contracíclica, sería ideal porque la lógica es que bajen los precios. Al bajar los precios tenemos más plata en el bolsillo, claro, estamos más contentos y consumimos más. Esa es la lógica, ¿no? Pero ¿qué sucede en nuestro mercado? Que existen distorsiones. Y en esas distorsiones los precios no se van a bajar, sino van a subir. Te pongo un ejemplo, la selva. La zona de la Amazonía está exonerada de impuesto general a las ventas para la promoción, ¿correcto? Sí. Entonces, la idea de la exoneración era promover la inversión y todo lo demás. Ha habido resultados bastante positivos. Pero no los que se esperaba. Así es, porque los precios se mantienen igual muchas veces. Los medicamentos, por ejemplo, también siguen igual. La venta de motos, por ejemplo, que allá es usual, siguen casi el mismo valor de precio. Entonces, un punto actualmente, tal cual está nuestro sistema tributario, sí podría perjudicar la caja fiscal y el Estado sí necesitaría. Lo que debería haber es, está bien, bajo el IGB, ¿no? Pero hago mecanismos de control para que esos productos de repente, ¿no? Para ver en contexto global, de manera transversal, de que efectivamente la medida ha llegado, ha beneficiado, ¿no? Ha generado mayor liquidez en empresas, en las personas, tienen más plata en el bolsillo y pueden consumir y se pueda mover la economía. Claro, ¿no? pero al final tengo más plata, pero me encarecen más todo, entonces... Exacto, es que eso es un trabajo ya conjunto de todos. ¿Y por qué somos tan pobres en el Estado? ¿Por qué el Estado es tan pobre para hacer este tipo de fiscalizaciones que lo puede hacer fácilmente? ¿Por qué somos tan... ¿Por qué? Porque existe, bueno, la Administración Tributaria, la SUNAT, es la entidad administrativa que tiene la mayor capacidad logística dentro de todo el ente del Estado. Pero yo veo a la SUNAT muy pobre, demasiado, no sé, yo veo a la SUNAT como un ente más como el cuco de los empresarios y no como el amigo. No, como que la gente pueda, oye, compadre, no te olvides que tienes que ir a la SUNAG a pagar o que tienes que pagar tus impuestos. No, ya va a venir la SUNAG, ¿ahora qué hago? Eso es lo que se denomina el riesgo tributario. Es normal y es natural que toda administración tributaria genere riesgo tributario, pero no un riesgo tributario excesivo ni punitivo. ¿No? El riesgo tributario es importante porque eso permite que el contribuyente de alguna manera cumpla. Cosa que lo comparamos, por ejemplo, con las administraciones tributarias municipales, que muchas de ellas no generan riesgo tributario, entonces el contribuyente dice, voy a esperar la amnistía. Eso no sucede en el caso de SUNAT, pero SUNAT también en algunos casos se va al extremo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, un caso de un señor de Cajamarca que hubo una empresa que finalmente quebró, ¿no? Le destruyeron la familia, cerró la empresa y lo tuve acá. Imagínate, ese es un caso, por ejemplo, extremista, ¿no? De una actuación de control ya bastante punitiva y destructiva de derechos constitucionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la administración tributaria lo que tiene que hacer es ponderar. Eso significa poner en la balanza a quienes sí voy a ir con fuerza, a quienes voy a graduar, a quienes voy a fiscalizar, ¿no? Es decir, es un trabajo de manera operativo, pero también tomando en cuenta las variables de mercado que se puedan dar. Y tenemos empresas transnacionales que le deben al Estado millones y la SUNAG, o sea, está mirando para otro lado. En algunos casos son empresas que no pueden pagarlas porque han judicializado el asunto. Es decir, como conversábamos la semana anterior, están asesoradas y hacen uso del constitucional derecho de defensa. Derecho que tenemos todos, pero ese derecho de defensa en nuestro país cuesta. Pero es nuestro impuesto, pero es el impuesto que tienes que pagar como empresario. Que no lo quieras pagar, que seas demasiado conchudo, y ese es otro problema. Ya, ahí hay que hacer una división. Hay el empresario, de repente grande, pequeño, que simplemente, dolosamente no quiere pagar. Exacto. Intencional. Ya, ese es el sinvergüenza. A ese lo castigamos y lo metemos preso. Perfecto. Pero hay otros, ¿no? Hay otras situaciones, como pueden darse una duplicidad interpretativa. De repente tú piensas sobre un punto A y yo pienso que sobre ese punto la respuesta es B. Entonces, la administración tiene una postura y la empresa grande o la mediana empresa tiene otra postura.
Esas dos posiciones contradictorias o antagónicas son válidas, pero será un ente, un tercer ente, quien resuelva o dirime esa controversia. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque las leyes no están claras? Así es, nuestro sistema tributario no es predecible y nos cambian las normas de juego, las reglas de juegos permanentemente. Ahorita estamos en una reforma tributaria entre comillas, pero son parches. Claro. Son parches. Claro. Entonces no solucionan el problema de fondo. Porque al final es como una pista, tapas acá y de repente cuando has terminado te das cuenta que hay otro hueco. Y es más difícil que el de acá. Correcto. Entonces, como nuestras normas tributarias son sumamente cambiantes y no son predecibles, es decir, yo no sé mañana aquí lo que va a suceder, justamente suceden estas dualidades o múltiples interpretaciones sobre un mismo problema que puede resolverse de manera Te debe haber pasado, yo conversaba con algunos abogados que decían, oye, hemos estado en un juicio, pero ¿por qué lo perdimos? Porque al final el abogado de la parte contraria se basó en la misma ley o en una ley similar que estaba desde 1950 y que había sido parchada y que no había sido eliminada. Por ejemplo. Y perdimos por eso. Así es. Nuestro sistema tributario... O sea, ponemos parches pero no eliminamos. Correcto. El ordenamiento tributario está plagado. Tenemos un montón de normas que están difusas por todo el sistema jurídico, y esa difusión normativa, ese desorden, ese caos, trae justamente estas controversias tributarias que se ven. Tú hablabas un tema, y lo tocaste ahorita, que está en boga y que es preocupante. La gente dice se quiere acoger a la amnistía para no pagar los tributos en las municipalidades, pero eso ya casi no está sucediendo porque pasa un tiempo y te mandan ya una orden de deserraje y todo esto pues, sin un proceso casi previo, ¿no? Entonces, o si tienes dinero, te lo capturan inmediatamente del banco. Entonces eso también es un peligro, genera un peligro porque ya yo no voy a poner mi plata en el banco. Ya la retiro, ¿no? Y no la pongo en el banco. Claro, lo cual también es de alguna forma cuestionable, pero ¿qué sucede? Los procedimientos coactivos tienen una finalidad. Los procedimientos coactivos tienen como finalidad, siempre que sean llevados a cabo de acuerdo a ley, asegurar el adeudo tributario que yo debo. Si yo debo, el Estado puede hacer uso de la fuerza legítima. Tienes que pagar. Claro. Ahora, el problema es que, por ejemplo, yo me pueda aprovechar, ¿no?, de estas amnistías o de estos beneficios que pueda dar el Estado, y digo simplemente la cultura del no pago. Yo propio Estado fomento la cultura del no pago, como en el caso municipales muchas veces. Entonces, ¿por qué las municipalidades notifican este tipo de documentos o actos administrativos o papeles en simple para decir debes? Porque con eso está evitando que el tributo prescriba. Y evitar de que el tributo prescriba significa evitar de que el Estado deje de recaudar. Entonces, ¿debemos eliminar las amnistías? Debe eliminarse. O sea, debe ser una situación, ¿no?, excepcional. Debe ser una situación muy excepcional para casos muy puntuales, ¿no? Para casos muy puntuales. Hace poco... gente en extrema pobreza. Por ejemplo, ¿no? O una situación catastrófica, por ejemplo, ¿no? Una situación de desastre natural. Lo que pasó en el norte del país. Claro, el niño costero, incluso que afectó a Calima también, ¿no? Entonces, debe haber, sí, porque forma parte de política tributaria, ¿no? La política tributaria no puede ser insensible, el Estado no puede ser insensible, la tributación no puede ser ajena a los derechos fundamentales. A veces la gente ve o piensa que la tributación en nuestro país es toda una telaraña, pero es fácil. El tema es de que a veces hay gente que no quiere cumplirla y estamentos del Estado que no saben aplicarlas. Exacto, o sea, es una responsabilidad compartida, y muchas veces el Estado con sus normas y sus rigideces obliga o orilla al contribuyente, al empresario, a la informalidad, por la excesiva rigidez. O sea, un sistema no puede ser tan rígido porque nos pone una camisa de fuerza y al final el empresario dice, ¿sabes qué? Mira, no me conviene hacer empresa, o simplemente me vuelvo un ilegal, ¿no? Con el riesgo que ello conlleva también. Exacto. ¿no? Luis, tenemos un video, me dicen, vamos a verlo. ¿Vamos a ver el video? Sí, a ver. Acá está, Farfán y Falcón, fiscalizaciones y asesoría tributaria. Fiscalización, la SUNAT, cobranzas coactivas, son los temas que más se manejan hoy día, ¿no? La asesoría tributaria, la defensa y litigios tributarios, abogados tributaristas, amplia experiencia, atención personalizada, compromiso, responsabilidad. Ahí está, contáctanos al 949-085-395. Así es, forma parte de la marquesina de servicios que nosotros nos hemos focalizado justamente para poder brindarlos de manera muy puntual
y de manera especializada, ¿no? Hoy por hoy se habla de la especialización y sobre todo enfocado a aquellas entes que deseen pues iniciar un negocio, pero empezar con buen pie, ¿no? Evitarse problemas a futuro. Y si ya los tiene, solucionarlos de alguna manera. Ahora, Luis, ¿por qué hay leyes que son muy permisivas para las grandes empresas transnacionales y todo, y por qué son muy aplastantes para el pequeño y mediano empresario? Ya, eso ya son variables, ya no son variables tanto económicas, sino son variables políticas. Exacto. ¿No? Entonces, ahí entra a tallar ya otro tipo de intereses, otro tipo de lobbies también, como se denomina, este público conocimiento, Por supuesto. ¿no? Donde, por ejemplo, pues... Ahora, yo tengo mi empresa, que es lo más fácil para mí, tengo mi empresa, pues, qué sé yo, de pescado, de X, postulo al Congreso para favorecer yo al empresariado, no solamente a mí, sino a todo el empleo. Claro, y hemos visto que los puestos políticos se venden, ¿no? Claro. O sea, eso es algo de público conocimiento. Entonces... No te metas a la política, por favor, No. Luis. No te metas, es lo peor que hay en nuestro... No la política, la forma de hacer política en Exacto. nuestro país es totalmente... y es vergonzoso, ¿no? Tú eres un abogado y ¿qué sientes cuando de repente... por ahí, oye, no, pero si él fue de mi promoción, él estudió conmigo, hoy día... Bueno, un poco de indignación, ¿no? De indignación, bastante indignación, y bueno, este país tiene que cambiar en algún momento. Porque la ¿no? gente al final a todos los abogados los mete en el mismo saco. Exactamente. No diferencia. Justo conversábamos, bromeamos ayer con unos compañeros, y bueno, la mayoría, la mitad del abogado prácticamente ahorita la mala concepción es que oye, también es tiene una mala visión ante la sociedad, ¿no? Y el abogado tiene una función social muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Pero lamentablemente pues las malas prácticas abogadiles pues nos llevan a poner a todos en un mismo saco, ¿no? Bravo, ¿no? Y esta palabra hermano, ya ni los curas quieren decir hermanos ahora en la iglesia, ¿no? Ya dicen amigos míos, dicen ahora, ¿no? Ya no quieren decir hermanos. Luis, el tiempo de la televisión es tirano. ¿Dónde encontramos a Falcón Farfán? Bien, nosotros, Farfán Falcón en Fiscalizaciones y Asesoría Tributaria se encuentra ubicado en la avenida Julio César Pello, 293, oficina 303. Ahí tenemos todas nuestras instalaciones debidamente equipadas para poderlos atender a su disposición. Estamos a la altura de la cuadra 20 de la avenida Arenales o Arequipa, de una zona bastante céntrica en Lince, a 2 cuadras del centro comercial Rizo, ¿no? Nuestros teléfonos son el 949-085-395. También nos pueden ubicar por redes sociales, ¿no? Como Farfán Falcón Fiscalizaciones Asesoría Tributaria. Y próximamente tenemos sorpresas para que ustedes puedan acceder a algunas consultas de repente de carácter gratuitas, ¿no? Claro, eso es importante porque eso a veces pide mucho la gente, sobre todo los pequeños o medianos empresarios que a veces van a donde algún tributarista y los aprietan tanto de no, mejor vámonos a seguir ilegales nomás, ¿no? Así es. Y como conversábamos, una asesoría no tiene por qué ser costosa, no tiene por qué ser costosa, ¿no? Lo importante siempre es la orientación y el servicio, la calidad de servicio que reciba pues el pequeño, el mediano o también el gran empresario. Y siempre es bueno estar dentro de la legalidad para los pequeños y medianos, porque siempre van a tener beneficios, ¿no? Es importante. Yo siempre les digo a los clientes algo muy importante: no hay nada como dormir tranquilo. O sea, no hay nada como dormir tranquilo. Entonces, si yo tengo mis cosas en orden, o mal que bien en orden, puedo yo hacer una defensa buena, ¿no? Entonces, nadie va a cumplir las normas al 100%, o sea, por la rigidez que existe, pero al menos puedes hacer un negocio cumpliendo ciertos parámetros y estar tranquilo en el desarrollo de tu actividad, porque el empresario lo que quiere es rentabilidad, es ganancia, ¿no? Claro. No que le estén explotando y el Estado llevándose todo su dinero. Eso no podemos permitirlo en ningún lado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Ha sido Luis Farfán Falcón de Farfán Falcón, Fiscalización y Asesoría Tributaria. Julio Cetello, 293, a la altura de la cuadra 20 de Arenales, céntrico. Cualquier carro los lleva ahí y pidan una fiscalización inmediata, así que ya saben, no se pueden quedar ustedes sin su asesoría. Regresamos. Sí, por favor.